Hola, muy buenas a todos. Gracias por estar aquí, ver estos videos que son para ustedes. Hoy voy a seguir compartiendo acerca de cómo fue mi despertar de toda esta mentira. Así que recuerden lo que les había comentado en el video anterior sobre que vivimos en un planeta, por decirlo así, como prisión, porque pues, por lo que ya les comenté, ¿no? Ya que estos seres fueron enviados aquí a la Tierra y claro, ya no pudieron salir. Entonces, de alguna manera esto fue como aprovechar esta situación para los seres que estamos aquí en la Tierra. ah, y como le llaman algunos, es como un planeta escuela en el que venimos a aprender. Estamos aquí para aprender, que es parte de la verdad que no nos dicen en la Biblia. Y como, aunque esta información está en internet, en YouTube, yo lo experimenté mucho más antes de encontrar toda esta información. Yo ya me había dado cuenta, lo había intuido, porque no, la experiencia que tuve en cuanto a pedir eh, más sabiduría y todo este asunto, que ya platiqué en el video anterior cierta parte, ¿no? Sobre la Biblia, cómo es que empecé a, a recibir conocimiento, información, ¿no? A veces me recuerdo el video que vi en la asamblea el año pasado, ¿no? Donde hablaba sobre Daniel y cuando fueron, y en el tiempo de Daniel, ¿no? Que fueron eh, por otras naciones, fueron esclavizados, ¿no? Él y había muchos otros, ¿no? Fue interesante verlo. Pero al final, Daniel y era el que se encargaba ya de darle a los sueños, interpretaba los sueños del rey ¿no? No me acuerdo cuál era, pero él no lo interpretaba. Él llegaba a su mente, a su cerebro, la explicación del sueño. Él simplemente lo transmitía la información. Él nunca lo interpretó, ¿no? Porque eso fue algo parecido. Entonces, cuando yo veía cada vez que en una de las últimas escenas donde él se quedaba así, ¿no? Como quieto y como algo, ¿no? Se quedaba quieto. En ese momento él estaba recibiendo la explicación al sueño, ¿no? Y fue exactamente lo que pasó conmigo. Si no han visto ese video de la asamblea sobre Daniel, los invito para que lo vean, porque esa es una parte en cómo el espíritu se maneja, ¿no? Toda esta experiencia que tuve me ayudó a ver y cómo se maneja el espíritu, ¿no? No y es a donde yo me di cuenta que el cuerpo gobernante y los que están allí en el Vaticano y los de las otras religiones de la luz del mundo y y otros, ¿no? Que dicen que son escogidos. No, nada que ver. Si ustedes comparan a todas estas personas líderes religiosos y lo comparan en la forma en que Daniel eh, su, eh, la experiencia de Daniel, si ustedes lo analizan bien, verán que el espíritu es muy, no es como no, lo dicen en las religiones, ¿no? Él nunca interpretó un sueño.
Dios le enviaba, bueno, porque en realidad era Dios el que hacía que este gobernante tuviera ese sueño. Y así que designó a Daniel para que le interpretara. O sea, él no interpretó, simplemente recibió la información y era como un vocero, pues, por decirlo así, ¿no? Un vocero. Ok, Dios me dijo que tu sueño es así, así, así. Entonces vemos que el espíritu, ese es un ejemplo en cómo el espíritu, en el caso de Daniel, es un ejemplo en cómo el espíritu funciona, ¿no? No es como que yo agarro la Biblia y estoy, pues yo pienso que es así y que es asá, ¿no? Pero no, nada que ver. El espíritu, acuérdense que él es el que te hace ver las cosas y te da el entendimiento de las cosas profundas. O sea, tú recibes la información, no que tú la estás pensando, bueno, pues yo creo que es así, que es asá. No, 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 no. Entonces, el ejemplo de Daniel nos muestra cómo funciona el espíritu y mucho más allá, o sea, de muchas maneras. Entonces, eso es algo es un punto para que lo piensen, lo mediten, porque y no nos dejemos engañar por estos líderes religiosos, ¿no? Que es como los papas, ¿no? Que según son ¿cómo se le llama? Los que siguen de Pedro, ¿no? Supuestamente ellos representan la, como el apóstol, ¿no? Pedro, y en caso de los testigos de Jehová, el cuerpo gobernante, ¿no? Ellos se autonombran. Y los mormones, ¿no? Tienen, funciona algo parecido, ¿no? Y también ¿cómo se llama? La luz del mundo, ¿no? Este hombre que fue arrestado acá en Estados Unidos, ¿no? Pero el funcionamiento es parecido, es casi igual, ¿no? Entonces toda esta experiencia me ayudó a ver cómo el Espíritu Santo o el Espíritu se maneja, cómo funciona. Y voy a explicar más adelante porque no solamente fue eso, sino tuve otra experiencia, no solamente en cuanto a información que aparece en la Biblia, sino en otros aspectos de mi vida, sino también, por ejemplo, en la salud, en mi vida psicológica y mental, muchas cosas cambiaron en mí. O sea, el espíritu te ayudar a brindarte esa información. El espíritu también ayudó, por ejemplo, cuando estuvo Jesucristo, ¿no? Ayudó a muchas personas, ¿no? A, a sanar a las personas, ¿no? De diferentes enfermedades. O sea, el espíritu tiene el poder para hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, como como ya les mencioné, estamos aquí para venir a aprender a sobre nuestras vivencias desde que nacemos hasta que morimos. Quiero agregar algo que no había mencionado antes sobre las cosas que me pasaron. Y una de esas fue, bueno, ya lo había mencionado, ¿no? Mi vida desde pequeño, ¿no? En mi familia, como mi padre fue muy abusivo en el aspecto, ¿no? De que era muy enojón y por todo se enojaba y nos pegaban y todo ese maltrato, ¿no? Familiar que había de parte de él hacia mi mamá y hacia nosotros, ¿no? Como hijos. Entonces, es esa parte, y yo lo he visto, ¿no? No solamente en mí, sino cuando en internet buscas que muchos de las personas ya adultas traen arrastrando eh, estos problemas psicológicos que sucedieron de niño, ¿no? Ya sea por violencia en la familia o por cualquier otra violencia,
ya sea en la escuela, en la calle, en el trabajo, ¿no? Muchas cosas, de muchas maneras, ¿no? Eh, Violaciones que sufrieron niños o niñas, ¿no? De pequeños, ¿no? Ahí lo llevan en el subconsciente y con los años eso va haciendo que tengan problemas en lo personal, ¿no? Y eso se va acumulando y lo vas arrastrando por muchos años hasta que llegas a adultos y te das cuenta que todo esto te afectó y tienes que buscar ayuda, psicólogos que te ayuden a superar toda esta etapa de sufrimiento, ¿no? Que eso se demuestra en tu vida diaria, ya sea en tu vida de casado con tu pareja, tu forma de ver las cosas, de pensar, eh, creces con miedo, inseguridad, todo eso es parte de toda esa violencia que uno sufrió desde pequeño, ¿no? Entonces, uh, cuando sucedió todo esto, en cuanto a, a sobre del espíritu, ¿no? Cómo empezó a influenciar de cierta manera en mí. Al mismo tiempo, bueno, porque yo de vez en cuando, durante mi vida de adolescente y adulto, de vez en cuando soñaba, revivía esos momentos cuando estaba niño, ¿no? Y volvía a revivir toda esa situación de violencia en la casa, de cuando te dan una golpiza, una tunda. Eso está en el subconsciente, el inconsciente, y lo revives en un sueño, ¿no? Y conmigo sucedía de vez en cuando, unas 2 veces por año. Entonces, pero como era muy raro, no me afectaba mucho. Pero cuando pasó esto, ahora ya lo puedo contar porque después que pasó ya uno lo medita, ¿no? Y lo analiza. Pero al mismo tiempo estaban pasando muchas cosas. En ese momento pasó que durante unas 2 o 3 semanas, dos, soñaba, soñaba esa situación, ese recuerdo de las que ya le había comentado. Pero esta vez pasó durante 2 o 3 semanas, no todos los días, pero unas 3 veces por día, de unas 3 veces por semana. Así que fue muy seguido. La primera vez que lo soñé, digo, pues está bien, no hay problema, es un recuerdo, ¿no? Pero durante la semana se repitió 2 veces más. Y ahí ya sí ya no me gustó porque revivir ese sueño más seguido, ah, es que en el sueño es tan real que al otro día cuando te despiertas, lo tienes tan vívido en tu mente, ese, ese enojo, te recuerda ese enojo, esa impotencia de no poder hacer nada en el sueño. Esa rabia de estar ahí y no poder hacer nada. Así que yo amanecía enojado, frustrado, malhumorado. Todo el día me la pasaba así. Porque estaba teniendo ese sueño sin poder controlarlo. Lo que reviví. Entonces, esas 2 o 3 semanas lo que hizo en mí revivir ese odio, ese enojo ahí guardado dentro de mí, en el subconsciente. Y claro, yo no me enojaba con mi esposa, pero yo le platicaba, digo, pero es que es tan frustrante soñar algo y no tener el control. Y al final estaba tan enojado con mi papá que estaba vivo,
también con mi mamá que ya había muerto, pero digo, ¿qué puedo hacer? Ya con ella no puedo llamar para decirle lo que había soñado, ¿no? Y luego, ¿para qué llamarle a mi papá? O sea, no tenía caso. Entonces, pasaron esas 3 semanas, pero durante 2 o 3 meses yo seguía, o sea, vino a mí todo ese rencor, enojo que yo había tenido por años. Haz de cuenta que abrieron una herida. Era tanta la muina, el odio hacia esta persona, a mi papá, que era un enojo incontrolable. Digo, ahora que estoy adulto, puedo llamarle y decirle todo lo que me hizo y que todo lo que me hizo fue injusto, no solamente a mí y a mi mamá, pero yo, siendo testigo, digo, no, tengo que perdonarlo, ¿no? O sea, como dice la Biblia, hay que perdonar. Y luego lo más difícil a una persona que es de tu familia, tu sangre, es lo más difícil. Uno podría pensar, no, pues tu familia lo perdona, no, pero tanto daño que te hizo que algo que no puedes desquitarte, ¿no? O sea, revivir toda esa situación me volvió un poco medio desesperado, medio loco, porque no poder hacer nada, ¿no? Entonces, eso sumando, ese sueño sumando a todo lo que yo había vivido en las dos congregaciones con estos hermanas y hermanos que, por desgracia, me tocó ser yo la persona de vivir sus incoherencias, injusticias, ¿no? De soportarlo y tragármelo, más otras cosas. Entonces, en una de esas que yo estaba estudiando y que me llegaba ¿cómo se llama? La respuesta a muchas preguntas. Eh, se estaba hablando una revista La Tarea de estudio para nosotros. En esa semana yo siempre me aprovechaba unos 2, 3 días para irme preparando poco a poco, ¿no? Como unos 20 párrafos, así unos 6, 7, 8 párrafos un día y luego ahí así hasta terminar la lección, ¿no? O ese tema, ¿no? Y esa vez hablaba que, sobre el perdón. Entonces, mientras yo estaba estudiando, en la última parte que me tocaba de terminar de ese tema, estaba estudiando y pues ahí en la revista viene lecciones, ¿no? Y texto para buscarlo. Entonces, empecé, había muchas ilustraciones y como les digo, texto que buscar, ¿no? Para ir meditando en lo que estás leyendo. Aún así, viéndolo bien, la revista a veces te ayuda como a autoanalizarte, ¿no? Es lo que hacen, ¿no? Y a ver qué hay dentro de ti para que lo puedas manejar y si hay algo que tienes que cambiar, hacerlo, ¿no? Pero como dicen ahí, ¿no? Todo déjaselo a Dios, pero no siempre se puede, no siempre eh, lo vas a poder ser solo, tienes que tener ayuda. Por eso siempre yo sí recomiendo que no se lo dejen a Dios. El tiempo va pasando y entre más pasa el tiempo, más se va acumulando todos estos rencores, todo en ti, dentro de ti. Entonces, entre más rápido lo pueda uno sanar con la ayuda de terapeutas o psicólogos, pues está bien, ¿no? El punto es de que cuando yo estaba estudiando sobre este tema del perdón, ¿no? Y pues también en la revista vienen como consejos, ¿no? Y qué puedes hacer, ¿no? En ese momento empecé automáticamente en mi mente
me venían los recuerdos que yo había vivido desde pequeño con mi papá y todo esto que les platiqué. Y al mismo tiempo me venían imágenes de lo que había vivido con los hermanos. Era como que en ese momento se podía aplicar mi vivencia a ese tema. Pero yo no podía controlar, yo no estaba pensando en todo lo que había vivido, sino automáticamente empecé a tener esas imágenes como este sueño, como los sueños, ¿no? En el momento en que ciertos hermanos y hermanas me hicieron todos estos, uh, pasé estas situaciones con ellos. Y pude entender, bueno, ya después que pasó esto, pues yo al menos me quedé pensando y meditando, tratando de analizar, y yo me di cuenta que todo esto que había pasado tenía que ver con lo que decía aquí en la revista, que hay que perdonar, ¿no? Y solamente puedes verlo o sentirlo cuando has pasado por esas situaciones, ¿no? En este caso yo pasé por muchas diferentes situaciones donde alguien me hizo algo y tenía que perdonarlo, pero el punto es que cuando estaba sucediendo eso, digo, no, aquí hay algo que el espíritu o ese alguien está tratando de hacerme ver algún punto sobre esto. Entonces fue cuando yo empecé a meditar, digo, a pensar, ¿no? El punto es de que luego que pasó esto, empecé a tener recuerdo de cosas que yo había hecho. Re- recuerdo que quizás no me porté bien con alguien, hice algo que no tenía que hacer, algo donde yo hice que le afecté también y dije algo o hice algo que le afectó a una persona. O sea, en este caso, así como me la hicieron a mí, empecé a tener estos recuerdos donde yo también afecté a alguien. Y entonces fue cuando primero recibí, o sea, haciendo un recuento, primero recibí todas estas imágenes donde alguien me hizo algo. O sea, varias personas me hicieron. Luego que pasó también, automáticamente me vinieron recuerdos donde yo había hecho algo o dicho algo, donde yo lastimé a alguna persona. Entonces, al tener todas estas dos contrastes, me di cuenta que así como uno necesita el perdón, porque aceptas que te equivocaste, y por eso pides disculpa o perdón a la otra persona, ¿no? Aunque este perdón no es para el otro, te sirve para uno mismo, te das cuenta que tú tienes que perdonar o dejarlo pasar, porque aunque ellos no se dieron cuenta, lo que hicieron, lo hicieron inconscientemente, pero fue parte para entenderlo todo esto, ¿no? En cuanto al amor, en cuanto a saber perdonar, porque uno lo lee y lo estudia desde pequeño. ¿Cuántas veces no se ha tocado ese tema en las reuniones, ¿no? En las revistas. Pero no es lo mismo cuando alguien te expone todo desde las dos partes, ¿no? Claro, estos hermanos y hermanas no saben lo que provocaron en mí. Todas las situaciones difíciles, ellos no lo saben. Entonces, cuando yo recibí toda esa imagen de lo que yo he hecho, esas personas, yo no sabía, me imaginé, o sea, fue un ejemplo para imaginarme hasta qué grado afectaron mis palabras o mis acciones en estas personas que yo algo le hice, ¿no? Inconscientemente uno actúa por la emoción, te dejas llevar por el momento, porque quieres que esta persona acepte que hizo un error o dijo algo, no lo pensó, quieres que en ese momento lo acepte, ¿no? Entonces, yo me quedé pensando, digo, wow,
así como hicieron conmigo, yo también hice cosas que no me imagino cómo fue que se la pasaron estas personas, ¿no? Como resultado llegaron a su casa quizás molesto o llorando por lo que le dije, o sea, entonces esto me hizo entrar en razón que en que no solamente es de perdonar, pero aprendí una lección muy grande en este punto, de que uno debe de tener cuidado en lo que dice, en lo que hace, porque no sabe qué tanto le vas a afectar a otra persona. Esto ya lo dije, no sé si fue en el anterior video o dos atrás, pero desde entonces yo ya tengo cuidado en lo que digo y en lo que hago. Cuando hay una plática entre personas y yo estoy, no trato de decir, no, pues es que esto es así, 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 no. No tratar de influenciar en las decisiones con mi comentario, no tratar de influenciar en lo que la otra persona vaya a tomar sus decisiones, sino que tome sus decisiones por sí solo. Porque al final, yo o ustedes, lo que ustedes decidan, ya sea para bien o para mal, o nunca, o sea, las decisiones que tomes antes de hacer las cosas, jamás uno va a saber si es la correcta o no. Y de eso se trata. De eso se trata esta vida. De que no importa que sea el resultado. Tomaste una decisión y vas a aprender en ese proceso, en ese trayecto al final de cada situación que uno vive, tú te das cuenta, oh, pues lo que pensé y mi decisión, pues si fue acertada o no fue acertada. Pero es una manera en que uno aprende a madurar y a estar consciente en que si una persona toma una decisión basada en lo que yo dije, esa situación que él va a vivir ya no cuenta, porque ya no ya no fue basada en su decisión, sino en la mía, en la de su mamá, su papá, su hermana, familiar, primo o hermana. Entonces, pareciera que fuera difícil, no, pero cómo uno puede pensar, pero ¿cómo vas a dejar de que le vaya mal o cometa un error? Pero de eso se trata. Cada quien debemos tener nuestras propias experiencias basadas en nuestras propias decisiones. Después que yo entendí esto, pues sí, tengo sobrinos en México, ¿no? Y me hablaba mi hermana, no, que fíjate que mi hijo y mi hija, que esto y que el otro, y ya son adolescentes adultos, ¿no? Y uno quiere el bien para tus seres queridos, pero pero si trata de arreglarle la vida a todo mundo, que no cometa ningún error, entonces ¿qué va a aprender en la vida? ¿Qué experiencias por- propias va a tener de sí misma? Ninguna. Porque, por ejemplo, yo voy caminando por un pasillo y en medio del pasillo está una silla. Tengo muchas opciones. La puedo brincar, me puedo ir por la derecha, por la izquierda, la puedo hacer a un lado, la puedo hacer para el otro. Esta silla es como algo literal, pero es como dando a entender por qué camino voy. O sea, tienes cierta situación en tu vida, pero tienes muchas formas de afrontarla. ¿Cuál de todas vas a escoger? No importa cuál escojas, siempre una te va a llevar a un lugar algo diferente. Si escogiste irte por la izquierda, por ahí van a suceder situaciones.
que vas a afrontar. Si decides por la derecha, vas a tener otras situaciones que no estaban por el lado izquierdo. ¿Sí entiendes? Entonces, no es como una película que podamos regresar, oh, ya me fui por ahí, ya sé que por ahí no era, ahora me voy por acá. No, ya no puedes regresar el tiempo. La decisión que tomaste, ya la tomaste, no importa el resultado es que vas a aprender a tener tus propias experiencias. Y si eso ¿cómo se llama? Lo, lo, uh, lo comparamos con lo que existe en la religión, en el caso de los testigos de Jehová. Después que te bautizas, todo el mundo está ahí mirándote por qué haces, qué no haces. No hay una elección, ya no existe una libre elección de qué es lo que vas a hacer, porque siempre te están mirando. Tu decisión siempre va a estar basado a lo que dice en la Biblia, a lo que te dicen en la revista, el cuerpo gobernante. No te dan margen para que tú decidas y tomes tus propias decisiones. Entonces el resultado ya no, lo que tú hagas va a depender de lo que dice la revista, la Biblia o la organización o el cuerpo gobernante. El resultado es que ya esa experiencia ya no es tuya, ya te bloquearon, te quitaron el derecho de tener tu propia decisión y experimentar con esa decisión. Ahí es donde viene el libre albedrío. Entonces, el hecho de que todo el tiempo estén, que para todo existe una regla, pues lee la revista tal, y ¿qué hago? No, pues, ¿qué haré? No, pues voy a buscar en la revista a ver qué, cuál es la mejor manera de hacer las cosas. Entonces, al hacer esto, siempre estar basando tus decisiones en la revista, en la Biblia, lo que están haciendo, están no están dejando que tú vivas tu vida de acuerdo, basada a tus propias decisiones. ¿Y qué es lo que tienes al final? No tienes nada, porque siempre se te manipuló para que actuaras de una manera, ¿no? El resultado de tu de lo que tú tomaste siempre fue basado a algo escrito. Entonces, la moraleja de esto es que esto tenemos que vivir nuestras propias experiencias. Y las religiones lo que hacen es te quitan esa posibilidad de que tengas tus propias uh, vivencias basadas en situaciones. ¿Qué vas a aprender? No tienes ningún aprendizaje, porque siempre está basado en la Biblia. ¿Qué tiene de experiencia? Tu experiencia está basada en otra cosa, no en tus propias decisiones. Y eso nos hace de alguna manera te quitan la experiencia en esta vida, ¿no? Yo me acuerdo, he visto a estos bebés cuando ya tratan de empezar a caminar, ¿no? Cuando ya quieren empezar a caminar, se caen. Estos bebés, no sé si a ustedes le han tocado, ¿no? A los que son padres o ven a un niño por ahí, bebé que empieza a caminar, que el padre o la madre enseguida corre a levantarlo y el bebé o el niño chiquito, no quiere que lo toque, él quiere seguir caminando, aprendiendo, no importa cuántas veces se caiga, no quiere que ni lo toques, ¿no? Como diciendo, no me toques, y vemos que él se levanta y vuelve otra vez a intentarlo. Imagínense si el padre o la madre le dan todo. Se pierde mucha de esa por naturaleza. Lo que tenemos que aprender se lo quitamos a los niños, ¿no? Si todo lo queremos solucionar,
Ellos no aprenden nada. Entonces, esa es una parte de lo que yo aprendí, o lo que se me hizo ver, de que esto de que todo lo que yo había vivido no había sido en vano. Pero esto no lo hubiera sabido sin que alguien me estuviera ahí enseñándome. Yo a esto yo lo asemejo como la película de Karate Kid. Porque, ¿no?, en la primera parte de la película de los 90, ¿no? El que lo haya visto, que el señor que le estaba enseñando, ¿no?, lo ponía a pintar, y que la cerca, que le hiciera así, y que encerrara el piso, y al final estaba enojado este muchacho, ¿no? Después de la golpiza que le dieron. Y él no sabía, pero este señor lo estaba entrenando sin que él se diera cuenta. Cuando le dijo, a ver, pinta y eso, ¿no? Y él empezó a mostrar que esos movimientos eran, los movimientos que él hacía en estas cosas que lo ponía a trabajar, eran movimientos que lo iban a ayudar a defenderse. Entonces, por más difícil que les parezca a ustedes, estas situaciones que vivimos de, así como yo viví y ustedes también, nos ayudan a madurar y a crecer en este sentido, que es en un sentido uh, espiritual. Pero hasta que no venga un maestro y te diga, mira, esto, o alguien que tenga un conocimiento más mayor que tú y te diga, mira, esto que viviste fue por esto, por esto y por esto, por esto, por esto. Yo no lo entendía hasta que se me explicó de diferentes maneras, y fue porque me estaba preparando para el estudio de la atalaya. Y así sucedió en muchos otros temas. Por ejemplo, ahorita les voy a contar sobre otra parte que yo tuve para darme cuenta de que esto es parte de un entrenamiento que estamos teniendo como seres humanos. ¿Sí? Ok. En el siguiente video les platico la otra parte. Porque no solamente fueron unas, o sea, fueron varias cosas lo que yo viví. Es como que si alguien o algo estuviera detrás diciéndome, como el de Karate Kid, el maestro, mira, esto fue por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces yo se lo estoy compartiendo, que todo lo que vivieron no es en vano, es parte de un proceso que los ayuda a ser mejores seres humanos y espirituales, porque una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. Y solamente la sabiduría uno la puede obtener por medio de la práctica. No es como el conocimiento que es teoría. Es como que yo agarro la Biblia y pongo, ¿eso es conocimiento? Eso es teoría. Pero cuando lo llevas a la práctica, es el problema, que la organización no te deja llevar las cosas a la práctica. Solamente te enseña teoría, 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 y hay que predicar, que ser así, sí, que se mostrar amor, pero ellos no lo ponen en práctica. El verdadero, eso es conocimiento, el verdadera sabiduría es cada vez que uno logra pasar cierta dificultad y te das cuenta que era un aprendizaje. ¿Ok? Esto lo voy a reafirmar en el siguiente video. Así que denle un like y compártalo con más personas. Porque quizás muchas personas que están ahí adentro están sufriendo dentro de los testigos de Jehová por lo que están pasando, no tanta presión, que no quieren dejar la organización porque está en su familia.
Entonces voy a hablar un poquito también de todo un poco. Y ok, nos vemos en el siguiente video.